Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, por favor, ¿qué hace usted con esa canasta de naranjas? Que parece usted una fallera mayor, pero tan mal se está poniendo lo de la comida que ya se lleva usted las naranjas en canasta. Explíqueme esto porque es que me estoy empezando a inquietar. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Vamos a tener que acabar montando huertos urbanos, de esos que no quiere el gobierno que pongamos en nuestras casas. Lo que pasa es que, claro, los que vivimos en piso lo tenemos un pelín más complicado. Y si no tenemos terraza... Lo que pretendía José Antonio Girón de Velasco, camisa azul y Sí. camisa vieja de los gobiernos de Franco, que hubiera un huerto en cada casa para que la gente se pudiera abastecer. Ya le digo yo que en el huequillo que tengo ahí en la terraza tengo para poner los zapatos y poco más. O sea, ahí un huerto no me cabe. No. Me la podría jugar en la pequeña urbanización que tenemos, pero me parece que cuando bajara por los tomates seguramente no quedaría ni uno. A no ser que se compraran o los hubiera comprado el vecino de Marruecos. Y lamentablemente estamos en una situación en la que ya, bueno, pues empieza a constatar el absoluto desastre, ¿no? El absoluto desastre, porque además Trump, pues ayer en una de esas jugadas para manipular los mercados, para manipular la bolsa, yo creo que básicamente eso es lo que buscaba. Fue así. Estaba cayendo Wall Street, estaba diciendo otro día más de números rojos. Sale, entrevista, supuesta, declaraciones a la cadena CBS, esto ya se ha terminado, la guerra está prácticamente terminada, baja el precio del petróleo, suben los principales índices bursátiles, comparecencia a las 10:30 de la noche, hora de España, 10:30 de la noche, todo el mundo esperando qué iba a suceder, sale Trump y esquizofrenia, Donald Trump en estado puro. Lanza señales contradictorias, decía hoy la prensa norteamericana. Hombre, señales contradictorias no, es que dice una cosa y luego dice exactamente la contraria. Y luego la contraria, Claro. sí, es cierto, es así. Primero, en declaraciones a la cadena CBS, CBS, para los que son de Connecticut, dijo la tarde de ayer, dijo, la guerra está prácticamente terminada. Ya está. Euforia en Wall Street, como digo, los principales índices que estaban cayéndose a la vuelta, se les da aire al calor de una bajada en el precio del petróleo, se van en torno de $90, donde más o menos sigue, luego experimentó un repunte después de la intervención de Donald Trump, que vamos a comentar ahora, pero bueno, se ha quedado ahí un poquito más bajo que ayer, y todos esperando en esa intervención pública que pudiera anunciar el fin de los bombardeos. Yo vi, y esto lo seguí mucho a través de las redes sociales, pendiente en la noche de ayer, bueno, realmente me parece muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones que estaba haciendo Hegseth en esos momentos, Sí. de que esto es solo el principio, ¿no? Bueno, podrían defender que es el principio del fin, pero ya estaríamos hablando de utilizar la semántica de una manera pues bastante torticera, ¿no? Hegseth incluso está dejando caer, porque él tiene los informes delante de las narices, que esto va a durar todavía bastante. Los informes esos que apuntan a septiembre incluso. Sí. Claro. Él está all-in, como en el póker. De hecho, hace pocas horas ha dicho Hegseth, hoy será nuevamente nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. El mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques, una inteligencia más y mejor refinada que nunca. Vamos, le faltó abrirse la camisa rompiendo los botones y sacar una S de Superman, ¿no? Porque este hombre cuando comparece ahí pecho palomo, como si fuera un robot, como si fuera un actor, y en el perfil que usted le hizo hace ya unos días, pues se demuestra que muy bien de la cabeza tampoco está. No, este muy hombre. bien de la cabeza no está en absoluto y de cintura para abajo menos. Pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, a mí lo de Donald Trump me recordó una anécdota de la batalla de las Ardenas, cuando en la ofensiva alemana cercaron a toda la división 101 aerotransportada americana en Bastogne. Ujú. Entonces, claro, esto era muy grave, pues no se sabía lo que iba a aguantar la división. Imagínese usted si toda la división se acaba rindiendo ante el ejército alemán. Y entonces, cuando convocan al alto mando aliado a ver quién puede llegar a socorrer Bastogne, el general Patton dijo, yo necesito 3 días. Y en ese momento, otro de los generales americanos le dijo,
Georgie, yo creo que tendrías que reservarte algún día más, ¿no? Como diciendo, hombre, Eso es como no, cuando yo le digo a don César, le digo, este reseteo, esta serie va a ser de 2 programas, ¿no? Y luego son 7, ¿no? O son 10, ¿no? Algo similar, ¿no? efectivamente, y entonces, pues claro, uno que conoce al personaje, resérvese algún día más. Y a mí me da la sensación de que Donald Trump salió diciendo la guerra ya está casi acabada, estos están acabados, etcétera, pero además con un descaro tremendo, y alguien le dijo, señor presidente, modérese usted un poco porque esto va para largo, esto puede durar meses, no sabemos lo que va a pasar. El hijo de Jamenei, al que yo le he dedicado hoy el editorial, es un tío duro, es un héroe de Y que guerra, han, que es han un matado a herido todas, de y que han guerra, matado a toda su han familia. matado a su mujer, han Claro, matado a su a padre. toda su Este familia. tío va a resistir. O sea, no, señor presidente, resérvese algún día más, ¿no? Y Y luego es sale Gesset, entonces, ¿no? claro, y es entonces cuando sale y mata esas palabras, o mejor dicho, se contradice, las matiza, niega que la guerra fuera a terminarse a corto plazo. Claro. Y entonces uno de los periodistas ya pues, le pregunta a Trump, levanta la mano y le dice, oiga, pero ¿cómo puede ser que usted le haya dicho a la CBS hace unas horas que la guerra está prácticamente terminada y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, está diciendo al mismo tiempo que usted que la guerra solo acaba de comenzar? El periodista entonces le dice, señor presidente, ¿quién de los dos de ustedes lleva razón? Y Trump dice, los dos, llevamos razón Sí, los dos. sí. Sí, Un es reflejo, así. claro, de la esquizofrenia permanente que existe en la administración de Estados Unidos y que tiene que ver mucho ahora con el miedo que tienen los señores del dinero. No olvidemos el corralito de BlackRock del que hablábamos ayer, ¿eh? Y esa Casa Blanca que tiene mucha gente dentro que le está diciendo, señor presidente, que no podemos controlar la crisis del petróleo y sobre todo el No. shock económico que viene después, que ya estábamos manteniendo esto con pinzas, que con la Reserva Federal y un poquito de imperialismo económico estábamos consiguiendo que Estados Unidos estuviera experimentando un crecimiento, aunque la inflación no se ha terminado de ir. No podemos montar ahora la que estamos montando, sobre todo porque ahora ya vamos a la segunda fase, que ya no es el incremento del precio del petróleo, sino de todos los productos de la economía, con un problema adicional de los fertilizantes, que ya vamos a una crisis alimentaria. Se van a disparar los precios de los alimentos, lo vamos a contar hoy aquí, y del resto de bienes que necesitan las familias y las empresas para mantenerse. Y Bueno, esto se lo... aquí en Mm. Estados Unidos todo el mundo da por seguro, o sea, esto hay quien lo cuenta poniéndole un poco de vaselina y hay quien sin vaselina. Pero aquí todo el mundo da por seguro que como esto no se pare, pero ya, aquí vamos a una recesión económica mucho mayor que la del año 2008. Los números dan para eso, Sí, dan sí, para es eso. así. Si uno se coge las cifras macroeconómicas, si se coge el último dato de empleo norteamericano, que ya ha sido bastante malo, y eso que esos datos normalmente los están maquillando al alza y luego cada 3 o 4 meses los van ajustando a la chita callando. El tema de que si no estás exportando hidrocarburos, que es una de las fuentes, ¿no?, de la economía norteamericana, sobre todo en el plano exterior, y al mismo tiempo tienes que seguir comprando a los chinos. El hecho de que la política arancelaria se le haya tumbado el Supremo, que es la Claro. gran medida de política económica que ha adoptado Donald Trump, porque más allá de Lutnick se frota las manos porque claro, y colocó a su los familia, dos hijos claro. veinteañeros y han debido ganar, se calcula que más de centenares de Hay millones. O ya sea, empresas que se han dirigido al Tesoro para decirles, oigan, después de la sentencia del Supremo, ustedes nos tienen que devolver el dinero, y el Tesoro ha dicho que no tiene dinero para poder devolver. Lo cual además aumenta esos temores, esa sensación que existe en el mundo financiero de que, como en todas las guerras sucede, no es solo por una causa. Muchos que dicen, no, el tema es seguir a Israel, claro, el petróleo también, pero fundamentalmente hay otro problema aquí, y es que tú tienes que esconder que tienes una situación de finanzas públicas muy complicada, muy mala. muy, muy Con complicada, un déficit que ha marcado récords históricos galopante. y además que es que en un año ha pegado un subidón tremendo, que eso la gente a lo mejor no lo nota mucho, pero lo notas un montón cuando vas a repostar gasolina y lo notas un montón cuando vas al supermercado. Pero un Bueno, montón, ¿eh? claro, el efecto inflacionario al final en el bolsillo se nota ahí. Y lo que tenemos ahora es un shock, un impacto inflacionario derivado fundamentalmente de ese cierre del estrecho de Hormuz, pero no solo. Irán ahora en estos momentos ha respondido a Gesset, que muy bien, que aceptan el envite, y están bombardeando refinerías, están bombardeando instalaciones militares. En estos momentos, bueno, pues Tel Aviv ha sido alcanzado en las últimas horas por más de 10 misiles. El sistema de radar israelí no funciona adecuadamente. Están entrando los misiles en Israel como si fueran mantequilla. Han atacado la flota naval de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, incluido el portaaviones Gerald Ford. La Armada de Estados Unidos en el estrecho y toda la infraestructura militar estadounidense
Dice Irán que ha sido destruida. Hombre, no ha sido destruida, No ha pero sido destruida. ha sido impactada y realmente no puede permitir ni puede facilitar Estados Unidos, ni desde el punto de vista del ejército, ni desde el punto de vista del tesoro, con esas subvenciones a los seguros o con esas ayudas a las aseguradoras, no pueden reabrir el estrecho de Hormuz. Se han publicado fotos en las últimas horas de muchos barcos esperando en Hormuz y alguno lo ha interpretado, yo creo que de forma incorrecta, bueno, no lo creo, de forma incorrecta, pero seguramente porque a lo mejor no sabían las cuestiones previas, pensaban que todos estaban esperando a que Trump dijera que la guerra se había terminado para pasar. No, no, esos están ahí varados, esperando a que les llegue el turno, porque lo que hacen es, los que se la están jugando a pasar por el estrecho de Hormuz, apagan el transpondedor. Apagan y pasan para que no haya ningún tipo de constancia en los radares, bueno, al menos en los servicios de comunicaciones que reciben la información de esos transpondedores, pero claro, se están arriesgando y de hecho algunos están siendo, si no destruidos, sí atacados y se les obliga a darse la vuelta. Luego sale Marco Rubio y marca los nuevos objetivos de la guerra. Ya lo de acabar con el régimen ni se plantea. No, Ahora son 3. eso se han dado cuenta de Sí, que Jamenei complicado. Jamenei es complicado, le han matado al padre, le han matado a la mujer, en fin, ¿no? Y este es un tío duro, Y este la es un gente en las antiguo héroe calles, de cómo guerra. recibió a Jamenei, porque hay que Sí, ver esas sí, imágenes también. sí, sí. Que es verdad que también las emplean pues como una herramienta de propaganda, evidentemente, pero ahora mismo no hay ningún conato de rebelión en Irán. Es más, es que a los opositores a los que se ha ido dirigiendo Estados Unidos en los últimos días, en las últimas semanas, todos les están diciendo que con ellos no cuenten. Que con ellos no cuenten, claro, pues estamos hablando de después de la lluvia ácida de ayer, que además la ONU ha pedido una investigación, porque esto va a provocar cánceres masivos en la población iraní dentro de muchos años, incluso los niños que están ahora mismo en las tripas de sus madres. Pues en ese contexto, ¿quién va a apoyar al que te está bombardeando, ¿no? Entonces Rubio dice, ahora mismo los 3 objetivos, parece que ya se han puesto más o menos de acuerdo tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca, como el Pentágono, en que estos serían los nuevos objetivos, que nos van a decir, como en el libro de Orwell, que siempre fueron estos objetivos y que nosotros en realidad no lo entendimos. Uno, Exactamente. uno es destruir la capacidad de lanzar misiles, otro es destruir las fábricas que producen esos misiles y el tercero, destruir la armada. Ya está. Dice, oiga, ¿va usted a destruir la armada iraní? ¿Y con eso qué va a conseguir usted? Porque la armada iraní, si aunque destruyeran toda la armada, podría seguir realizando ataques Irán con los drones. Pero Podrían, totalmente, claro, pero podrían seguir. totalmente. Claro. Es que Hezbollah, que estaba muerto, le han insuflado aire de nuevo. Sí, es que hay una lección que Estados Unidos se resiste a comprender y que desde Vietnam es innegable. Cuando tú bombardeas una población y además no bombardeas objetivos militares, vas a por la población, vas a por estructuras civiles, etcétera, pretender que esa población que recibe las bombas te va a recibir como un libertador, bueno, es algo de decir, pero ustedes, ¿dónde tienen la cabeza? Y luego la legitimidad del propio gobierno de Estados Unidos con respecto a lo que hace en su población. Tucker Carlson lo expresaba hace unas horas. Decía, si el ataque a la escuela en Irán, el famoso y terrible ataque, no fue un error, entonces no vale la pena luchar por Estados Unidos. No, 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 esa Claro, es la otra historia. claro. Es que es la propia legitimidad interna. Porque si tú tienes tu idea de misión, de voy a llevar la democracia al planeta, luego montas golpes de Estado, bombardeas, financias el narcotráfico, bueno, pues todo lo que se ha hecho desde Estados Unidos en las últimas décadas. Bueno, pero tú por lo menos mantienes ese lenguaje, esa misión. Aquí no hay ningún tipo de misión ni de nada, es kill 'em all, como el primer disco de Metallica. Mátalos a Bueno, todos. bueno, esa era la consigna en Vietnam también. O sea, la idea es que lleguemos a matar a tanta gente que no lo puedan soportar. Bueno, pues eso lo haces en Panamá y sí, o en Granada y efectivamente, pues sí, tienes muchas posibilidades de éxito. Además son países pequeñitos, pero un país de casi 100 millones de habitantes. O sea, y además con La la orografía extensión que que tiene. tiene y la orografía también. Hombre, lo tienes muy cuesta arriba. Lo que pasa que todo esto es para decir, pero esto lo teníais que haber visto antes. Es que lo vieron antes, es Es que que esa es la además cuestión. Lo vieron os antes. lo han dicho antes. Claro, claro. Es que se lo ha dicho el CENTCOM. Es que se lo ha dicho muchos altos mandos del Pentágono, que hablaban con la Casa Blanca y cada vez que había una conversación entre Netanyahu y Kastner o entre Netanyahu y Witkoff o el propio Trump, salían en los periódicos norteamericanos informes del Pentágono diciendo no debemos atacar Irán.
pero porque no tenemos capacidad logística para defendernos de un ataque de Irán. No porque vayan a atacar a Estados Unidos en su propio territorio, sino porque van a atacar bases militares de Estados Unidos en el Golfo. Y luego irán más allá, y pueden cerrar el estrecho de Hormuz, y pueden atacar instalaciones petroleras de los países del Golfo. Y entonces llegaba Netanyahu o llegaba el emisario israelí de turno, o al revés, cuando iban los norteamericanos a Tel Aviv, y entonces cogían y decían, bueno, pues esta semana no hay guerra. Y nosotros nos despedíamos aquí los viernes diciendo, ¿va a haber guerra este sábado, este domingo? No hay guerra. Y al final sí, ¿por qué? Pues ayer lo dijo Trump, porque se lo dijo su yerno. Vamos, es que no nos cabe la menor duda. Si es que el yerno manda, el yerno es el Richelieu del régimen, ¿eh? Con un Trump que no es mucho más inteligente que Luis XIII. ¿No? Jared sí, ¿no? Jared sí es inteligente. Jared es el Richelieu de este régimen. Sí. O sea, es así, se acerca al déspota, le susurra al oído y efectivamente pues hace lo que le dice Richelieu. Y Richelieu, como todo el mundo sabe, tenía una eminencia gris, de ahí viene Sí. el nombre de eminencia gris, que era un capuchino que se llamaba, que era el padre José. Y entonces el padre José, Richelieu iba a verle y el padre José le decía, eminencia, tire usted por ahí, ¿no? Y le llamaban la eminencia gris porque finalmente el que le dictaba las instrucciones. ¿Quién es la eminencia gris de Jared Kushner? Pues un señor que se llama Netanyahu. Claro. Y es así, no hay otra historia. Claro, ¿no? claro. De hecho, cuando la última visita que realizó Netanyahu a Estados Unidos, primero se reúne con él, se reúne con Jared y con Steve, que Steve es otro judío, que además lo que hace es servir un poco de coartada, en este caso de carabina, porque él es el que tiene el cargo, enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, porque Jared Kushner Claro. no tiene ninguno. Y de hecho, pues cuando le preguntan ayer a Donald Trump, dicen, no, si es que mi yerno me dijo que teníamos que atacar. Se cayó lo de Mohammed bin Salman. ¿Por qué? Porque Sí. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, y Jared Kushner tienen muchos negocios juntos. Sí. Claro, Sí. esa es la otra gran cuestión, ¿no? El problema es que a Bin Salman no le ha gustado No. que Aramco se lo Exactamente. fulmine a toquen. Israel. Eso le ha es. parecido un poco excesivo. La refinería de Aramco ha sido clave para que ahora Mohammed bin Salman no sepa realmente a qué lado tiene que mirar, porque los iraníes insisten en que no han sido ellos. Y yo tengo aquí ahora mismo una lista con todos los objetivos que dice Irán que ha ido golpeando, y no tienen ningún problema en decir, pues miren, sí, de hecho yo creo que en algunos casos se exagera, como la frase que he dicho antes, ¿no? Hemos destruido toda la flota, bueno, pues exageran, propaganda. Lo que no es normal es que se lance un ataque y que digas, yo no he sido. Y ayer lo decíamos, hay muchos ataques que dice el propio Irán que no ha sido. Entonces, si ha sido Irán, malo, porque evidentemente al final dice, bueno, no me podéis defender, si no me podéis defender a Aramco, la petrolera de Arabia Saudí, era de los Rockefeller, antaño. Efectivamente. Cuando las 7 magníficas descubrieron el crudo, esto lo contamos. Y cuando decidieron que además en Arabia Saudí, vez de reinar los hashemíes, que eran los que tocaban, los soberanos legítimos, pues iba a ser la casa de Saúd, muy conocida entre los camellos a la hora de comer, y que iba a ser porque efectivamente se plegaba a las hermanas petroleras. Así es. Lo contamos en 2 programas especiales que dedicamos a Arabia Saudí, en el Gran Reseteo. Si alguien quiere bucear un poco en la hemeroteca de cesarvidal.tv, hay que suscribirse para poder ver ese contenido. Pero no, se pueden suscribir y bueno, pues si tampoco tienen mucho dinero o lo que sea, pues se suscriben ustedes y se pegan un atracón y ven los programas, porque ahí hemos hablado de todo esto y hemos analizado la historia tanto de Arabia Saudí como de Irán, aunque de Irán vamos a ir más adelante y durante los próximos días vamos a preparar nuevos programas de Irán, ¿no? En la madrugada del 28 de febrero, cuando habla Trump con Kushner y tal, hubo un momento en el que la residencia de Florida, la de Mar-a-Lago, reúne Trump a 25 donantes republicanos. Entonces, los asistentes, esto lo ha publicado la NBC en Estados Unidos, les pregunta, oye, ¿vosotros a quién preferís para que me sustituya? ¿A quién tengo que apoyar para la presidencia del 2028? ¿Al secretario de Estado Marco Rubio o al vicepresidente J.D. Vance? Entonces, la noticia era que hoy la NBC decía que los donantes de Donald Trump respaldaban de forma abrumadora a Marco Rubio. Claro, lo que no están explicando es que los donantes republicanos en Mar-a-Lago fundamentalmente son donantes republicanos de la zona de la Florida y que claro que quieren a Marco Rubio como presidente de Estados Unidos, porque es uno de sus agentes, básicamente, ¿no? Claro, y además, hombre, tan agente, que entre los grandes donantes
de la Florida está un cubano-americano que se llama León, que ahora mismo es embajador de Estados Unidos en Sí, España. sí, sí. Sí, sí. También estaban el gobernador de Georgia, Sí. Rick Jackson, perdón, el propietario del equipo de los New England Patriots, Robert Kraft. Entonces, bueno, pues allí estuvieron pensando. Y entonces alguno de los funcionarios que habló con la NBC dicen, los donantes de Mar-a-Lago no son gente de J.D. Vance, por lo tanto es No, normal que no no, no. respaldaran a J.D. Vance. Si se hubiera ido a Silicon Valley o si se hubiera ido a Texas y O hubiera si se hubiera preguntado... ido al Midwest. O Bueno, sea, es claro, así. claro. Ahí J.D. Vance, Arrasa. la elegía Hillbilly, como se llama el libro que escribió este Sí, hombre en sí, su sí. momento, que fue lo que le llevó una elegía rural, ¿no? Se llamaba el libro, Exactamente, sí. Hillbilly. Así que, bueno, esto es un poco mucho manipulación, también lo digo para que todos nuestros amigos lo sepan. Mientras tanto, Irán dicen, bueno, nos están preguntando si queremos negociar, nosotros ya negociamos, dijimos que sí, nos bombardeasteis, ahora ¿cómo nos fiamos de vosotros? ¿Cómo nos fiamos? Entonces, fuentes del gobierno de Irán han declarado a varias agencias de noticias que no tienen nada que negociar con Estados Unidos, porque el ataque se produjo después de que el régimen de los ayatolás le dijera al enviado especial norteamericano Witkoff y al propio yerno de Trump, Kashner, que iban a ceder en la cuestión nuclear. Es que Sí. cuando Kashner habla con Trump y le dice bombardéalos, siempre según el relato de Trump, cuando se produce eso, antes había habido una reunión en la que los iraníes habían dicho, sí, vamos a hacer cesiones en materia nuclear y vamos a permitir que vuestros inspectores, no solo los de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, sino los vuestros, entren en Irán y podáis visitar los hilos, etcétera, etcétera. Entonces ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, tenemos una experiencia muy amarga al hablar con los estadounidenses. Negociamos con ellos el año pasado, en junio, y nos atacaron en medio de las negociaciones. Y ahora lo han vuelto a hacer. Y es verdad. Es verdad. La idea era solventar la cuestión nuclear de Irán de forma pacífica. A ver, A esto lo que para... los iraníes se habían allanado, dicho sea de paso. Es que Irán nunca había estado en una posición negociadora tan débil como ahora. Es que eso es lo que la gente no termina de comprender. Es decir, si hay un momento en el que no estaba justificado el ataque, de todos los momentos que ha habido en los últimos 30 años, si hay un momento donde no estaba justificado era este. Porque tenían a Irán mirando a Rusia, que sabían que no iba a actuar después de lo sucedido en Siria, conscientes de que China no iba a mover tampoco un dedo desde el punto de vista militar, más allá de poder dar algún tipo de respaldo logístico, satelital, etcétera, etcétera, y habían visto que iban a caer. Y entonces estaban dispuestos a negociar. El primero fue Xi Jinping, el que antes de los ataques del 7 de octubre de Hamas del 2023 se acerca a los iraníes y dice, oye, mira, firmar un acuerdo bilateral con Arabia Claro. Saudí, vamos a enterrar un poco la cuestión aquí chií y suní, vamos a meter pasta, yo meto pasta en los dos sitios, hacemos infraestructuras, nos volvemos fuertes, pero para eso necesitamos que dejéis de tirar los trastos a la cabeza. Y lo consiguió y se hizo una foto. Se hizo una foto Xi Jinping con los árabes sunitas y con los chiitas de Irán. Y luego se produce el 7O y todo lo que ocurrió posteriormente. ¿Mm? Aún así, se están produciendo contactos entre Irán y varios países. No han mencionado directamente a Estados Unidos, aunque están hablando con Estados Unidos. Sí que se han mencionado a Rusia, a China y a Francia. Ya está Macron con el teléfono también a ver qué puede sacar de todo esto. Hombre, es ¿Eh? que lo que se le viene a Francia encima es de bigotes, ¿eh? Está diciendo Macron, a ver si me posiciono, que me ha pegado un codazo Meloni y ahora es ella quien se reúne con Merz. Meloni está cogiendo el timón de la Unión Europea en estos momentos. Sí, hay que reconocer que esta chica es lista, ¿eh? Sí, No sí. tiene escrúpulos morales, No, o sea, ninguno. yo no me hago ninguna ilusión al respecto, pero hay que reconocer que esta chica es lista. Sí, sí, han tenido un encuentro con Merz. De hecho, bueno, pues han decidido convocar una reunión en esa especie de organismo que han creado al margen de la Comisión Europea. Esto a von der Leyen no le gusta un pelo, pero porque claro, al final esto le reduce cuotas de poder y es una reunión que va a, pues a fijar algún tipo de posición europea, sobre todo con respecto a las posibles soluciones de un punto de vista energético, para intentar que las empresas y los hogares no sufran lo que van a sufrir. Y el formato de esta reunión es telemático en principio y es la del grupo de Alden Biesen, que es donde se celebró la anterior reunión a la que no fue invitado Pedro Sánchez. Entonces, la reunión previa a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea que el pasado febrero tuvo lugar en este castillo, al este de Bélgica. Se reúnen en un castillo, señores. Yo no sé si llevaban las caretas y las máscaras en la maleta, pero
No Cuidado me con los extrañaría castillos por la nada. noche, ¿eh? No me extrañaría nada. Cuidado los castillos por la noche, que Kubrick falleció antes de poder contarlo, ¿eh? Falleció justo antes de poder contarlo. Y ahí asistieron una veintena de mandatarios, donde no estuvo Pedro Sánchez. Pero sí, Ursula von der Leyen. Claro, tiene que ir. Y Macron también, y Tusk también. Pero esto lo lideran Merz y Meloni, que llevan meses intentando presentar un supuesto plan económico que, con la excusa de mejorar la competitividad y de asegurar que las economías europeas no se destruyan, nos van a entregar a manos de los fondos de inversión de Estados Unidos y a endeudar aún más a las economías europeas. Básicamente el plan es ese. Por eso decimos que Meloni no tiene ningún tipo de escrúpulo, aunque vaya a sacar tajada luego ella desde un Sí. punto de vista nacional. Claro, pues al menos ella hace eso, otros ni siquiera, ¿no? También hay que decirlo. Y ahora mismo lo que hay es los informes que está recibiendo Donald Trump en la mesa y que son los que le provocan que de vez en cuando intente convencernos de que la guerra ha terminado. Eh, bueno, pues son informes donde dicen que el precio del petróleo va a provocar un shock económico gravísimo. Alguno pensará, bueno, pero si el presidente de Estados Unidos tiene esto encima de la mesa, él no tiene potestad para decir se acabó la guerra. Pues el problema es que no. No. El problema es que no. O sea, si algo se está demostrando es que no tiene potestad. Al menos él solo no puede decidirlo, ¿no? Porque le está echando la culpa a todo el mundo menos a él. No, desde luego él no decide nada. Y luego, por otro lado, como necesita, igual que el comer, el salir y decir que las cosas van bien, que ha acertado y que es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, pues sale y te dice que la guerra se va a acabar ya y luego a continuación nos enteramos de que esto va para largo y lo peor es que no sabemos para cuánto largo. Hay temor dentro de, sobre todo, el Tesoro, de cómo se va a extender toda esta crisis en la economía de Estados Unidos. Usted hablaba antes del escenario de recesión. En muchos medios de comunicación norteamericanos se habla de esta inflación, estancamiento económico con inflación. Todo lo que no sea crecer al final es un periodo recesivo. Y se habla ya de algunas medidas que se podían presentar, como flexibilizar ciertas restricciones de la ley Jones para impulsar el flujo de petróleo nacional en todo el país, lo cual reduciría las exportaciones. Todo aquel que esté comprando petróleo de Estados Unidos en estos momentos que tenga esto en cuenta, y luego pues algún tipo de regulaciones que puedan ralentizar o al menos paliar el aumento de los precios de la gasolina. Y luego Es habría que, también... es que el resto del mundo que recibe el petróleo americano no vota en las elecciones de Claro, midterm. claro, claro, O así es, sea, ¿no? Roma gobierna el imperio, pero, como todo el mundo sabe, desde que empezó el Imperio Romano hasta el año 202 después de Cristo con Caracalla, no fueron ciudadanos romanos los que vivían en el imperio. Y con esto sucede igual, es que españoles, italianos, alemanes, británicos, no digo ya los pobres hispanoamericanos, no votan en las elecciones americanas. Claro, y ahora más de uno está diciendo, bueno, pero si los americanos eran quienes nos iban a vender los hidrocarburos. Bueno, primero, el tema es que ya no íbamos a necesitar más hidrocarburos, porque todo iba a ser verde. Eso era lo primero, ¿no? Lo que nos estuvieron contando durante mucho tiempo. Nos invierten en refinería, nos invierten en nuevas prospecciones. Oye, es que los chinos están comprando petróleo. Es que India está construyendo refinerías. Es que Estados Unidos está construyendo plataformas no solo de producción, sino de exportación. Nah, están locos. Nosotros llevamos razón. Los de lo verde llevamos razón. De eso pasamos a, uy, va, hemos tenido apagones en Europa, cuidado, necesitamos gas, pero como ya no se lo compramos a Rusia, bueno, no lo va a vender Estados Unidos, que es nuestro amigo, que es nuestro amo. Perfecto, estupendo. Y ahora ya estamos en, oye, ¿y si Estados Unidos deja de vendernos el gas y el petróleo? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Porque claro, esa idea, no, vamos a liberar reservas en el marco del G7. Se reúnen los países del G7 y dicen todos los países del G7, nosotros no, vamos a liberar reservas. Y levanta la mano Japón y dicen, sí, vamos a liberar reservas. Dicen, no, hombre, si es que tú tendrías que venir aquí directamente con la bandera de Estados Unidos, porque Takaichi es Estados Unidos. Sí. Dice, entonces, ¿qué vas a poner las reservas japonesas niponas? Que decíamos hace unos días que le preguntaron, dice, solo tenemos para 240 días, tenemos de sobra. Bueno, pues si eso es una previsión, que venga Dios y que lo vea. Y al mismo tiempo acaba de anunciar los países del Golfo, esto casi lo avanzamos un poco en el día de ayer, que no van a cerrar los pozos petrolíferos porque el coste sería tremendo para luego ponerlos otra vez en marcha, pero que van a reducir la producción colectiva. Estaríamos Claro. en recorte de producción. OPEP sin Rusia, la OPEP sin el Plus, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Y Qatar con el grifo del gas cerrado. Y entonces, Trump ayer, cuando le preguntan, y además esto también lo hace de forma voluntaria, dice, se van a acabar ya las sanciones. Y algunos pensaron, bueno, se van a acabar las sanciones a Irán también, se van a acabar la política de sanciones, es una forma en la que la Casa Blanca
intenta enterrar o intenta sentar las bases para enterrar el hacha de guerra. No. Estaba hablando Trump de Rusia porque había hablado con Putin antes. Y solo a las pocas horas alguno empezó a atar cabos. La medida más importante que ha tomado Estados Unidos es la retirada de las sanciones a los hidrocarburos rusos. Confirmada por el propio Trump tras una conversación telefónica con Putin, estuvieron cerca de hora y media hablando, y el anuncio del Tesoro norteamericano de que permitirá a la India adquirir el crudo ruso para refinarlo. Lo contamos ayer. Pregunta, de esas de Pepito Grillo que me gusta a mí hacer. ¿Quién le ha dado potestad a Estados Unidos para decidir quién compra el petróleo ruso? ¿Quién se lo ha dado? ¿Qué organismo? ¿Hay algún organismo multilateral, No, supranacional incluso? ninguno, No, pero la situación es la que es. Yo me no. imagino a Trump dirigiéndose a Putin y Putin con esa frialdad gélida digna de un glaciar suizo diciéndole "Da, господин Trump, da", o sea, diciendo sí, señor Trump, no se preocupe, que estamos dispuestos a colaborar, y frotándose las manos, Claro. claro. Le preguntan a la Comisión Europea, dicen, oiga, que está diciendo Putin que incluso estaría dispuesto a firmar contratos con ustedes, siempre y cuando sean a largo plazo, cooperación a largo plazo. Y entonces la Comisión Europea dice que no tiene ninguna intención de levantar las sanciones para no beneficiar a las arcas públicas rusas, que ven como el alza de precios incrementan los márgenes de negocio. Y aquí tengo otra gran cuestión. Es decir, pone por delante la burocracia de Bruselas, considera más importante evitar que las energéticas rusas ganen dinero, aunque sea a costa de ahondar en la crisis económica europea. Efectivamente, Esto es como en efectivamente. mi comunidad de vecinos, ¿no? En mi comunidad de vecinos no dejan poner aparatos de aire acondicionado en fachada, ¿de acuerdo? No dejan, ¿no? Se votó en su momento en la junta de vecinos y no se puede. Hace ya muchos años que se votó. Entonces, si alguien quiere poner el aparato, tendría que llevarlo a la junta y que vaya suficientes vecinos y que voten y que al final salga que se pueden poner aparatos. Luego se podría otra vez rechazar o negar. Entonces, yo que trabajo con luces, con focos, con ordenadores en una parte de la casa donde hace mucho calor, cuando pregunté a los vecinos, oigan, ¿y por qué ustedes no quieren o no permiten que pongamos estas máquinas de aire acondicionado cuando en el resto de edificios que hay alrededor están? O sea, ni siquiera por una cuestión estética ni por ruido, porque escuchas al de los vecinos que tienes enfrente. Y entonces me dijeron, si no lo pudimos poner nosotros, tú te aguantas y tampoco. Efectivamente, Bien. efectivamente. O sea, yo Sí, prefiero sí. pasar calor, prefiero pasar calor y estar fastidiado a costa de que, pero mira, que se fastidie el vecino, ¿no? Sí, sí. Que se fastidie el Lo vecino. cual, dicho sea de paso, es muy español Sí, también, ¿eh? sí, sí. Entonces, oiga, ¿a mí qué más me da que Gazprom gane dinero ahora? Lo prioritario tiene que ser conseguir el suministro, lo llevamos años diciendo, la energía tiene que ser abundante y barata. Y lo menos contaminante posible. Pero por ese orden. Por ese orden. Abundante y barata van juntos, claro, evidentemente. Y luego intentar progresivamente que sean menos contaminantes. Pues igual que en la época de Libertuis no se podía ir por algunas calles de Londres porque estaba respirando el hollín, pues poco a poco vas consiguiendo que los combustibles sean más eficientes, etcétera, etcétera, claro. De hecho, India ha salido, Narendra Modi, y ha invocado poderes de emergencia para redirigir los suministros del GLP, del gas licuado de petróleo, de los usuarios industriales a los hogares. Han dado prioridad a los hogares. Lo cual es muy lógico, dicho sea Claro, de paso, y se claro. supone que en una democracia todavía, vamos, no es que fuera lógico, es que es obligado. Ahora dice, oiga, vale, nosotros somos un país que está creciendo, que tiene una industria pujante. Estamos en un momento además en el que medio mundo nos está reclamando que tengamos más actividad industrial, sobre todo en el refino. Dice, no, primero tenemos que proteger a los hogares. Y entonces el Ministerio de Petróleo de la India ha prohibido las refinerías, incluida la que está orientada a la exportación y a las plantas petroquímicas. Han dicho, bueno, pues no pueden ustedes utilizar este combustible como materia prima. Y además se va a maximizar la producción de este gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo en las bombonas siguen estando presentes en la mayoría de las cocinas y de las casas indias. Y entonces las industrias utilizan este combustible como materia prima para la producción sobre todo de plásticos. Entonces han dicho, no, nos vamos a priorizar eso. Le preguntan a las navieras, oye, ¿vais a ir por el estrecho de Hormuz ahora que Trump ha dicho que os va a proteger? Ni de broma. Todas las reservas suspendidas hasta el 21 de marzo. Hasta el 21 de marzo. ¿Habrá prórroga? Pues no lo sabemos. Muchas plantas van a tener que cerrar por falta de inventario. Vamos a ver parones. Muy parecidos a los de la pandemia, porque en esto el efecto es muy similar. Es un Sí, caos y es una crisis sí, logística. sí, exactamente.
Dice, oiga, pero ¿y esto todas las navieras? Pues las más importantes. ¿Y a qué países afecta? Mira, tengo un informe delante de Maersk, una de las más famosas, que dicen que anulan todos los bookings, todos los contratos, todas las reservas con Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Jordania, Qatar, Bahrein y Arabia Saudí. Con todo el Golfo Pérsico, prácticamente con todo Oriente Medio. Les preguntan a los agricultores españoles, oigan, esto, dicen, no, miren, el alza de precios de los fertilizantes y el gasóleo van a disparar los precios de la cesta de la compra un 50%. Ahora entiendo yo lo de las naranjas de usted. Claro. O sea, me Claro. parece muy El huerto, justificado. Me claro. parece muy justificado que lleve usted las naranjas esas y no comparta aquí con el pasaje que no sabemos en qué lado se han ubicado. Aquí tenemos tormenta perfecta también, porque ya no es solo que se incrementa el coste energético, sino es también el problema de los fertilizantes. Fertilizantes derivados del petróleo, fertilizantes que venían a través del estrecho de Hormuz. ¿Quién nos vendía fertilizantes sin pasar por el estrecho de Hormuz? Rusia. Exacto. Y en uno de los paquetes de sanciones dijimos, no queremos los fertilizantes rusos, porque Putin es muy malo. Muy bien. A ver, en una economía o en un sector agrícola como el actual, más allá de que haya pues, muchas explotaciones con una explotación o con una actividad ecológica que no utilicen fertilizantes y que utilicen fertilizantes naturales, y a mí me parece estupendo. De hecho, compro productos de muchas de estas pequeñas explotaciones, pero a nivel macro, las grandes explotaciones agrícolas necesitan ingentes cantidades de fertilizantes, porque si no, no pueden producir. No pueden producir cantidades suficientes para alimentar a la población. Y si no hay fertilizantes, no hay comida. Pero si además el gasóleo se dispara, tractores, maquinaria, etcétera, etcétera, y el precio de la electricidad se dispara, como está pasando, y si además grandes explotaciones agrícolas empiezan ya, junto con determinados comercios y grandes superficies, a realizar movimientos especulativos, pues vemos cómo los precios se han disparado ya en poco más de una semana entre un 20 y un 50%. Asaja, la Asociación de Agricultores, cifra en 6 millones de euros diarios el encarecimiento de costes en el campo por esta guerra. 6 millones de euros al día. Fertilizantes, ya no es que sean caros, es que en algunos casos no hay. Hay un oyente nuestro, yo creo que lo sabe usted, don César, pero si no lo cuento para nuestros amigos, nos mandó un correo electrónico hace ya unos meses, cuando empezamos a hablar de los problemas de los fertilizantes y de cómo la Unión Europea iba a acabar bloqueando el acceso, autoembargándose a los fertilizantes rusos. Hubo un amigo de este programa que es agricultor y que compró ingentes cantidades de fertilizante y nos escribió una carta dándonos las gracias, ¿no? Claro, la reflexión que hay que hacer es que no tenemos que ser nosotros los que hagamos ese aviso, tendría que ser el gobierno español. En un contexto como tal, les recomendamos a los agricultores que hagan acopio de fertilizantes, etcétera, etcétera. No digo ya lanzar un plan de ayuda al campo español, no con subvención directa, sino pues intentando conseguir esos fertilizantes en los mercados. ¿Esto está haciendo algo el ministro Planas al respecto? Cero patatero. Cero patatero. Ahora mismo, para comprar fertilizantes, tienes que comprarlos de Rusia y Bielorrusia y a unos aranceles tremendos. Y si no, te tienes que ir a Estados Unidos o a Trinidad y Tobago a comprar los fertilizantes. Bueno, pues a ver qué sucede. ¿Va a hacer algo? Luego, el tema del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, los impuestos al CO2. Oigan, pero quítenlos ya. Si quieren, quítenlos ahora de forma temporal y luego ya veremos, pero quítenlos. Pero ¿cómo puede ser que esté todo el planeta luchando por comprar y tener más hidrocarburos y nosotros neguemos a nuestros proveedores esos hidrocarburos y encima nos multemos a nosotros mismos con emisiones de CO2? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Y claro, la Asociación de Agricultores COAG dice, cuidado, porque es que hay carburantes y fertilizantes que no pasan por Hormuz y que ya están viendo disparado su precio. Claro, claro. Dice, no, es que esto lo tenían los distribuidores en sus almacenes y lo compraron antes del inicio del conflicto y ahora ha subido. Claro, porque el precio no depende exclusivamente del coste de adquisición, señores. Si yo esta cestita de naranjas que tengo la compré ayer por 20 euros y resulta que hay una escasez de naranjas tremendas y de la próxima semana no hay naranjas en los supermercados, yo esa cesta, en lugar de venderla por 20, a lo mejor la vendo por 500 euros. Es que es usted un especulador. No, yo estoy vendiendo a precio de mercado.
El tema de las calabazas de Halloween, que lo hemos comentado también en alguna ocasión, que sirve muy bien de ejemplo. Si tú no te has comprado la calabaza para hacer las velitas estas que se hacen el día de Halloween, si no has comprado calabazas, has llegado del trabajo y está tu hijo, papá, la calabaza, y te vas a las 7 de la tarde a por una calabaza, pues a lo mejor la pagas a 10 euros el kilo. Ahora, el día después de Halloween, vas a comprar una calabaza y te costará medio euro el kilo. Porque ya nadie quiere calabazas para hacer las velitas de marras. Pues esto es igual. Esto es igual. Y luego el tema del precio de la electricidad. Está la gente alucinando y diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser que tengamos precios negativos de electricidad en muchos momentos del día y que cada vez paguemos más de electricidad? Porque el precio en el sistema marginalista lo marca la última tecnología que entra en el sistema. Exactamente. Y la última tecnología que entra en el sistema y que nos está salvando de apagones es el gas. España ha fiado todo el sistema eléctrico renovable y la estabilidad del sistema eléctrico en general al gas desde el apagón del 28 de abril. Pues nada, hoy a las 8 de la tarde, en España, tarde-noche, la luz a 400 euros el megavatio hora. No está mal, ¿eh? No Ahora está mismo mal. está a 200 euros el megavatio hora. Habrá mucha gente que pensará, bueno, yo es que tengo una tarifa fija, un contrato fijo, yo también tengo uno de esos. Pero resulta que las eléctricas españolas están suspendiendo contratos de luz y gas a precio fijo a miles de clientes por la crisis de Irán. Pero vamos a ver, si se contrata una tarifa fija, precisamente es porque la eléctrica se hace cargo del riesgo. Hombre, claro. Exactamente, claro. Es de sentido común. Claro. Si no, ¿de qué iba a ser una tarifa fija? Sí que es Claro, una cosa claro. absolutamente de sentido común. Y además la eléctrica de turno hace sus cálculos, piensa en cuánto va a estar el megavatio hora y a mí me cobra un poco más, porque si no, no haría negocio. Con lo cual están saliendo ganando. Y dicen, no, oiga, es que ha venido la guerra de Irán. Pues se fastidian ustedes. Se fastidian ustedes y me mantienen ustedes el precio. Están mandando las principales compañías eléctricas españolas correos electrónicos diciendo, en primer lugar, que suspenden las ofertas para nuevos clientes. Esto lo puedo entender. Dicen, no, mire, teniendo en cuenta el contexto de precios, yo ahora mismo no puedo hacer una evaluación de tarifa fija porque no sé lo que va a ocurrir. Vale. Pero es que ha habido compañías que están enviando esos correos electrónicos a clientes que tienen contratadas esas tarifas fijas diciendo que no se las pueden mantener. Esto no se puede hacer, señores de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Esto no se puede hacer. Ministra de Transición Ecológica, ¿van a hacer algo contra las eléctricas? No. Porque por mucho que nos digan que existe una batalla entre el gobierno y las eléctricas, es mentira. Es un oligopolio que permanece, existe y se beneficia de las relaciones con el poder. Dice, no, es que Iberdrola va a tener problemas, porque claro, su accionista es Qatar. No, pues que se fastidie el señorito. Que repartan menos dividendo. Bueno, además están trincando el presupuesto público de forma continua. Luego el tema de la crisis energética, claro. Las empresas alemanas están diciendo, no, pero si nosotros todavía no habíamos salido de la crisis energética de Nord Stream, ¿cómo que hay otra crisis energética? Había un periódico español que titulaba, es que hay que reírse, la industria de Alemania cae por sorpresa. Hombre, ¿por sorpresa? Por sorpresa no cae la industria de Alemania. La industria de Alemania lleva cayendo 3 años. 4 casi ya. Los pedidos se han desplomado el 11%. Los pedidos se han hundido un 11%. La industria alemana está cayendo. Hay algunas cifras que son caídas del 12, del 15%. La industria farmacéutica, solo en el último mes, se ha hundido un 11,9%. La fabricación de productos informáticos, electrónicos, un 7%. Sin embargo, han producido más energía. Claro, porque ya no la pueden comprar. Y si la tienen que comprar carísima. ¿Y cómo está produciendo Alemania energía en estos momentos? Quemando carbón. Y los chinos, quemando carbón. Y Estados Unidos, quemando petróleo, quemando gas. Un poquito de carbón también. India, carbón. Y en Europa, no, nosotros no. Nosotros, además, al que vaya a quemar carbón, le ponemos un arancel propio. Una tarifa, una tasa. Una soga verde. Volkswagen acaba de anunciar que van a echar a 50.000 personas. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas personas va a despedir ya el sector del motor alemán, porque todas las semanas tenemos un anuncio nuevo. En diciembre
del año 2024, Volkswagen dijo que iba a despedir a 35.000 personas, el 30% de su plantilla. Dice, bueno, mediante jubilaciones y salidas voluntarias. Ya, bueno, bien. Ahora en el informe anual de la compañía dicen que son 50.000 de aquí al año 2030. ¿Y se puede hacer algo? Bueno, pues el gobierno indio ha hecho algo, por lo menos para parar el golpe. El gobierno de Portugal también ha decidido aplicar una rebaja extraordinaria de los impuestos a los combustibles. O sea que se puede hacer, ¿no? ¿Se puede estar en Europa y aplicar una rebaja de los impuestos a la gasolina? María Jesús Montero, que sé que nos escucha de vez en cuando. Se puede, ¿no? Portugal lo está haciendo. Italia lo está estudiando. Se puede rebajar impuestos cuando hay una situación extraordinaria y sin que haya una situación extraordinaria también, pero bueno. ¿España se está planteando bajar impuestos? No. Lo que está planteando es introducir topes, precios máximos a la gasolina y al diésel. Vamos a ver. Hace pocas semanas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esta que hace la vista gorda con las eléctricas, multó a Repsol porque al reducir el precio de los carburantes perjudicaba a otros operadores más pequeños. Claro. Bien. Claro, dice, oiga, es que yo tengo una gasolinera low cost, entonces claro, oiga, pues estoy ya con un margen mínimo. Si usted me baja con la potencia compradora que tiene, con los negocios que tiene usted en Venezuela, con el acuerdo que tiene con el Tesoro de Estados Unidos y con el empresariado español y con los señores de BlackRock, pues el que tiene la pobre gasolinera al final acaba quebrando. Y entonces dijeron, bueno, estos son ayudas ilegales, bien. ¿Y por qué no se rebaja impuestos? Miren, cada litro de gasolina o diésel que echamos en el coche, que echamos en el tractor, el 50% va para el Estado. El 50%. Es decir, podríamos conseguir rebajar el precio de los carburantes a la mitad mañana. Dice, oiga, pero ¿y esto no es mucho dinero para las arcas públicas? Estaríamos hablando, si cogemos cifras del 2025, tendríamos por el impuesto sobre hidrocarburos unos 12.500 millones y el IVA otros 8.400 millones. Aproximadamente, pues tendríamos 20.000, 21.000 millones de euros de agujero. Dice, muy bien, ¿y usted no puede conseguir o no puede asumir un agujero de 20.000 millones? Están emitiendo deuda como si no hubiera un mañana, pues esto es una buena razón para poder emitir deuda, Sí, es un plan de sí, sí, emergencia, ¿no? sí, 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 sí. Oiga, es que resulta que estamos en la mayor recaudación fiscal de la historia, es decir, se podrían coger esos 12.500 millones de euros. Bueno, esos 12.500 más los 8.400 de IVA es aproximadamente una cantidad similar a la que ha conseguido de ingresos extra por no actualizar las tarifas de IRPF de Hacienda. Con lo cual es que no haría falta desembolsar nada. ¿Qué pasó en el año 2022? Cuando también el precio del petróleo se disparó con la guerra de Ucrania. Entonces fue cuando pusieron aquella bonificación de 20 céntimos por litro, que era un cheque de gasolina, que se aplicaba además en el precio final del surtidor. Y luego se dieron ayudas, o se prometieron ayudas, mejor dicho, sobre todo a la agricultura, para acallarles cuando salieron a la calle a protestar. Y luego el famoso mecanismo ibérico, ese que hacía subvencionar la luz en España para que la electricidad, para que luego nos la comprara Francia a precio de saldo. Esas fueron las soluciones. Y Putin insiste. Yo ahora mismo estoy redirigiendo mis hidrocarburos a Asia, pero si Europa quiere comprometerse a cooperación a largo plazo, estamos dispuestos a ello. Habrá alguno que dirá, bueno, pero esto no se lo cree ni él, pero que los que hemos dejado de comprarle somos nosotros. Es que la gente no se entera. Que somos nosotros los que hemos dicho que no le compramos. Y lo que ha dicho Putin es, bueno, energéticas rusas, señores, aprovechen este escenario de precios altos y empiecen a reducir deuda. Vamos, no he visto yo a un gobernante en Occidente decirle a las empresas energéticas que aprovechen los altos precios para reducir deuda, nunca. Nunca. Pues claro que es lo que hay que hacer, reducir la deuda. Cuando tienes más ingresos tienes que reducir la deuda, no tienes que irte al casino. Ni tienes que sentirte el más listo del mundo. Voy a invertir en Bitcoin. ¿Cuántos se subieron allí al carro, don César? ¿Cuántos? Sí, sí, sí. No, es que Sí. esto no para de subir. No para de subir. A los últimos 6 meses el desplome ha sido más que notable. Ha pasado de estar cerca de los 100.000 a los 60.000 actuales.
Y luego Putin, en el discurso que ha dado, que también ha sido bastante interesante, pues ha puesto el dedo en la llaga. Dicen, miren, el mundo consume unos 100 millones de barriles diarios y cerca de 21 millones pasan por ese estrecho. Esa cifra que nosotros hemos dado siempre alrededor del 20%, es el 21%. Dice, pero el cierre no es un problema solo de precios, también es un problema de espacio. ¿Por qué? Porque si hay cierres, tienes colapso de almacenes del vendedor y almacenes vacíos del comprador. Entonces, cuando el petróleo no puede salir, se tiene que quedar en tierra o en el barco. Esto hace que se produzca una saturación inmediata. Y países como Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos tienen una capacidad de almacenamiento limitada. Una vez que los tanques están llenos, que es lo que ha pasado ya, pues tienes que cerrar los pozos o producir muy poco. Luego, el impacto, se habla poco, pero el impacto va a ser muy notable en Irak. Es el país más vulnerable. Hay campos del sur que ya han reducido su producción un 70%, porque no hay barcos cargando en el puerto de Basora. Y luego el tema de las rutas alternativas, que yo he leído cada cosa en los últimos días. No, es que hay gasoductos y oleoductos dentro de Oriente Medio, los países del Golfo. Vamos a ver, esto es muy poquito lo que puede trasladar, el volumen que puede trasladar. Efectivamente. El momento de la verdad, decía Putin. Es poco realista esa desviación total y los datos le dan la razón. Ahora dice Macron que va a lanzar una misión de escolta él para los barcos que crucen el estrecho de Hormuz. Es decir, no puede Estados Unidos, pero Francia sí va a poder. Y luego, si la ruta sigue cerrada durante mucho tiempo, China podría copar prácticamente todo ese crudo que está llegando a través de oleoducto. Con lo cual, todos los que aspiren a comprar ese petróleo y ese gas también en buques metaneros, que se lo hagan mirar. Pozos cerrados pueden tardar meses en volver a funcionar, lo decíamos ayer, sobre todo a pleno rendimiento. Falta de mantenimiento en una zona de guerra, hay que decirlo también. No puedes arreglar lo que se ha destruido, porque te pueden pegar otro pepinazo mañana. Pero bueno, hay gente que se mete en la bandera, ya no en la de su país, sino en la de Israel, y ya está, como Milei. Madre mía, la gira de Milei, don César. ¿La ha visto usted bailando? Lo de Milei, yo estoy convencido de que Milei no está bien de la cabeza. Me da pena decirlo, porque además es algo muy triste y un enfermo mental pues merece todo el respeto y toda la compasión del mundo. Pero es que Milei no está en sus cabales. Yo creo que Milei de pronto, aparte de cuando yo lo definí como ese niño al que llevas a Disney World y lo abraza Mickey Mouse y se cree que es Mickey Mouse y no se da cuenta de que es un tío con el disfraz de Mickey Mouse, es que de pronto ha descubierto que vuelve a sus raíces judías y está el hombre encantado con la identidad recuperada, o lo que él cree que es la identidad recuperada, y lo que pase con los argentinos le importa un pito y lo que pase con el resto del mundo ya no le quiero ni contar. Discurso en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, de Milei, y dice, soy el presidente más sionista del mundo. Yo creo que es muy posible que diga la verdad. Es muy posible que sea el presidente más sionista del mundo. Y luego dice que Irán es enemigo de Argentina Bueno, y que y él, van a ganar la guerra. Es decir, en estos momentos Irán y Argentina estarían en guerra según este hombre. Vamos a ganar. El auditorio, claro, allí aplaudiéndole, diciendo, no nos podemos creer que venga un tipo, un jefe de Estado de otro país, y que nos venga a lanzar este discurso. Y luego, durante su intervención, Milei ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, y lo había pasado por alto, pero esta vez no, Javier, hoy lo vamos a contar. Habló y puso como ejemplo 2 atentados atribuidos a Irán, una bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina, la mía, y sí, otra en la la Embajada de mía, Israel. sí. Dice, no, estos nos han atacado a nosotros y por lo tanto tenemos que devolvérselas. Vamos a ver. Uno de los peritos encargado de la investigación del atentado en la mía, ¿m? Ha hecho unas declaraciones, de hecho en sus redes sociales ha publicado un hilo al respecto. Vamos a ver, para situar al personal. Recientemente, hace escasas horas, un testigo iraní dice que fue Hezbollah quien cometió este atentado, pero pudo tratarse de una operación de falsa bandera, según sugiere este perito. Perito que fue designado por la Embajada de Israel y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Es decir, era un perito de parte, pero de parte de Israel. Sí. Entonces, él se pone a analizarlo. Pruebas técnicas, y no encuentra nada que vinculara a Irán con el atentado. Pero sí encontró otra cosa. A ver, esto se produjo en el año 1992, ha llovido ya, ¿eh? Minutos antes de la explosión, 17 de marzo de aquel año,
Un patrullero, el número 115, que debía custodiar la embajada, fue retirado de la zona por orden del Comando Radioeléctrico de la Policía Federal, Servicio de Comunicaciones de la Policía Federal. Le dijeron, venga, sal de ahí, minutos antes de la explosión. Esto no es una hipótesis porque hay grabaciones que demuestran esto. Grabaciones de radio entre el comando policial y el patrullero, que han quedado grabados en un sistema que registra estas comunicaciones policiales, a las cuales tuvo acceso el perito. Además del patrullero, otros 2 custodios policiales abandonaron su puesto minutos antes del atentado. Entonces, como perito, en este caso además de parte, este hombre informó de todos estos datos, destacando que las evidencias procedían de las propias comunicaciones de la Policía Federal. Para el que no sepa un poco de derecho, no es lo mismo que diga yo una cosa que la diga el policía. El policía al final pues tiene una credibilidad mayor desde un punto de vista también jurídico. Bien. Más tarde, cuando este señor tenía que exponer estas conclusiones ante la Comisión de Investigación Parlamentaria, cancelaron la audiencia. Y la audiencia nunca se celebró y nunca pudo presentar el informe completo. Por lo tanto, este atentado no se ha investigado, se ha enterrado. Y lo utiliza Milei para justificar que su país esté en guerra con Irán, ¿no? Es que es tremendo, lo de Milei es tremendo. Yo le tengo que confesar, don César, todos los días podría hablar de este hombre, me niego a hacerlo. Porque es que además va a parecer que tengo inquina con él. Es que no es inquina, es que él mismo se define. Él mismo se define. Por cierto, va a venir a España otra vez al evento este que organizan el Madrid Economic Forum, en el Movistar Arena, ¿no? Muy bien, muy Sí, bien. es la estrella invitada. Estoy invitada en el Madrid Economic Forum, así que va a venir esta semana a España para volver a participar. Ya había estado aquí, es la estrella absoluta. Por si alguien tenía dudas también de a qué intereses sirve este foro. Sí, a los mismos intereses que los de Javier Milei. Sí. Luego sí, tema... Y el que no lo quiera ver, Sí, peor es para así. él, ¿no? Tema Sánchez, vamos a ver. Está Sánchez con su doble juego, mientras que está permitiendo que capitales extranjeros tomen posiciones en el complejo militar industrial español. Nos decía hoy una noticia publicada en varios medios. Indra teje una red de 140 alianzas en todo el mundo para asaltar el sector de defensa y el espacio. Este tipo de reportajes pagados que se publican en los medios de desinformación masiva. Bien. Nos cuentan que sí, que son 140 alianzas, y luego ya cuando uno va leyendo la información dice, del total solo una pequeña parte de los acuerdos se ha hecho pública. ¿Cómo? O sea, Indra, una empresa participada por el Estado español, controlada por el Estado español, en el ámbito militar, firma acuerdos con otras firmas nacionales e internacionales y no las publica. Bueno, esto desde un punto de vista de información bursátil ya es un atentado, pero desde un punto de vista de legitimidad, de economía, de democracia, evidentemente. Dice, no, es que algunos son acuerdos de menor envergadura, acuerdos que aún no han sido divulgados, pero vamos a seguir creciendo. Entre las alianzas han hecho públicas 2, una con Rheinmetall, los alemanes, y otra con Leonardo, los italianos. Bueno, en realidad ni alemanes ni italianos, norteamericanos. Accionistas de Rheinmetall, BlackRock con un 7%, Bank of America con un 5%, Capital Research and Management y Fidelity, todos norteamericanos. Accionistas de Leonardo, la empresa italiana, el Estado italiano, junto a BlackRock, Vanguard y Capital Research. Y en España, pues mientras Pedro Sánchez declara el no a la guerra y los aviones militares americanos siguen pasando, despegando y aterrizando por Rota y Morón, está permitiendo, facilitando que entre capital extracomunitario en empresas aeroespaciales y de defensa españolas, mientras se cacarea una supuesta estrategia de soberanía tecnológica y campeones nacionales. Se podría decir, bueno, pero el gobierno tiene herramientas para poder detener inversiones extranjeras. ¿No lo están haciendo con los chinos? Lo están haciendo. ¿No se puede hacer con otros países? Pero más que nada porque si tú no vas a tener soberanía en tu sector militar, pues no sé, entrega la cuchara ya directamente del todo. Alemania la ha entregado, Italia la ha entregado y España la está entregando también. El fondo de Casado anda por ahí también, moviéndose para ver qué puede sacar. Claro. Mira. Fondo Nazca también. Tenemos una filial de Mitsubishi Electric. Alguno dirá, ¿estos que serán japoneses o serán de Corea del Sur? No, estos están participados también por BlackRock. Mitsubishi Electric le va a hacer la competencia a Indra en su mismo segmento, utilizando una filial española. Tenemos la compra de Expal System, la empresa española, por Rheinmetall, cuestión que en estos momentos está en los tribunales, después de que Moncloa haya dado el visto bueno. La entrada de Open Cosmos como contratista de la constelación atlántica, ese proyecto estratégico español del PERTE aeroespacial.
Alguno dirá, ¿Open Cosmos? ¿Estos quiénes son? Pues una empresa de la CIA. Claro. Open Cosmos, muy bien. Entonces, aquí lo que hay es una notable tendencia a la entrada de capital extranjero en empresas nacionales con el objetivo de absorber gran parte de ese presupuesto de defensa que se va a liberar, mientras el pueblo pues, se le vende el cuento de que son empresas españolas que crean empleo y riqueza en España. Y eso no es lo que están. No es casualidad que sean Meloni y Merz quienes van a capitanear todo este proceso, porque yo he mencionado a las dos empresas más importantes en este sector, o dos de las más importantes en Europa, que es Rheinmetall y Leonardo. Y ese es el juego al que están jugando el canciller de BlackRock y Meloni, la señorita Lady Aspen, la señorita del G7. Y mientras nos venden un supuesto divorcio entre Úrsula y Pedro. Entre von der Leyen y Pedro Sánchez. Yo esto no me lo termino de creer. Todo ha procedido de una información, bueno, voy a ser riguroso, de un artículo publicado en el diario El Mundo. El titular es, se supone que está hablando von der Leyen. Tengo dos problemas en el Consejo Europeo. Uno es Sánchez y el otro Orbán. Von der Leyen ve al presidente español como un obstáculo porque busca su beneficio electoral. El subtítulo de la información aparece Sánchez taciturno mirando a un lado. Y el subtítulo es: la responsable del Ejecutivo Comunitario traslada a su círculo más cercano que ambos, tanto Orbán como Sánchez, rechazan sus propuestas para obtener un rédito nacional. Desde la comisión niegan que la presidenta haya hecho una comparación entre el español y el húngaro. Dice, bueno, ¿quién ha dicho al periodista del Mundo que Úrsula ya no quiere estar con Sánchez o que para ella es una piedra en el zapato? Entonces empieza uno a leer el texto y dice, dos fuentes parlamentarias. ¿No serían del PP? ¿Fueron dos fuentes del PP? Porque von der Leyen es del Partido Popular Europeo. Entonces, cuando se habla de círculos cercanos de von der Leyen, los círculos cercanos están en el Partido Popular Europeo. Por supuesto. Claro. Por No serán supuesto. españoles, ¿no? Los dos que han hablado con el periodista del Mundo para intentar plasmar las diferencias entre Úrsula y Sánchez. Nos dicen que, claro, públicamente no, pero que en los pasillos y tal critica a von der Leyen a Sánchez diciendo que está buscando beneficios electorales en España. Y lo compara con Orbán. Bueno, yo insisto, esto sale de aquí, por si alguien ha escuchado alguna referencia, sale de este artículo que publica Daniel Viaña, que es corresponsal en Bruselas, es decir, él ha hablado con unos parlamentarios de Bruselas para poner ese titular, y yo creo que para introducir algo de presión, ¿no? en el ámbito, en el circo político español, para que parezca que Sánchez pierde apoyos internacionales, cuando en realidad, mal que les pese a algunos, no está perdiendo apoyos internacionales. Fíjense cómo todos ahora van a la guerra diciendo que van a defenderse, que es lo primero que hizo Sánchez cuando mandó la fragata. O cuando dijo que iba a mandarla, porque la fragata, hasta donde yo sé, no... Esto va a ser como lo de los Leopard, ¿no, César? Que decían que los íbamos a mandar y al final... Pues no sabemos, ¿no? No sabemos. Macron nos va a mandar un portaaviones, ¿eh? También. Estoy viendo ahora mismo, última hora, hace 48 minutos, que la fragata española ha llegado a Creta, con lo cual ya habría llegado allí. Mire que como la intenten meter en el estrecho de Hormuz, ¿se imagina, don César? Ya lo que faltaba. No me lo quiero imaginar. No creo que Sánchez tampoco corra ese riesgo. Ya lo que faltaba, No, pues nada. no, porque además el discurso que él está manteniendo se vendría abajo. Se vendría abajo. Ahora, Margarita, mejor tenerla lejos, ¿eh? A Margarita Robles. Sí, Que Margarita también se la lleva guardando mucho tiempo a Sánchez. Cuidado, ¿eh? Que eso también a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Le ha salvado la espalda varias veces Sánchez a Margarita Robles, pero también le ha dejado los pies de los caballos en más de una ocasión. Y bueno, el tema de Margarita Robles es todo lo que sabe, pero no solo por estar ahora de ministra, sino por cuando estaba al lado de Belloc, el ministro bicéfalo, que ahí sí que estuvo muy cerquita de toda la cloaca política española, don César, Margarita. Bueno, estaría bien, ¿no? Un libro de memorias de Margarita Robles, ¿no? Sí, no la veo yo, porque tendría que contar lo de cuando encargó una niña para adoptarla y no le gustó y la devolvió y realmente... ¿Como en Amazon se hace eso o qué? Sí. Te dejan para probarlo un tiempo, ¿no? Y luego ya la puedes devolver, ¿no? ¿Y por qué adoptaba a esta mujer, no? Si ya estaba mayor y tal, ¿no? No tenía pareja a lo mejor, ¿no? Y quería adoptar, ¿no? Madre soltera. Ministra de Defensa de España. Bueno, veremos lo que sucede con esa fragata. Y bueno, pues mañana seguiremos contándoles todas las novedades. Pero esto pinta feo, pinta muy feo.
porque no hay sensación de que ni siquiera la amenaza absoluta de shock económico pueda hacer que la Casa Blanca varíe su postura. Porque al final el único que puede tener todo esto es la Casa Blanca. Porque Israel está Por full y Irán se supuesto, está por defendiendo. supuesto, Entonces por no hay otra. supuesto. Ya puede decir Alemania lo que quiera, von der Leyen, el indio, el chino, el ruso, que al final aquí el que puede y debe parar esta locura es Donald Trump. Y de momento pues parece que no lo va a hacer, don César. No, yo no veo que en absoluto vaya a ser así, porque realmente los lobbies sionistas mandan mucho. Su yerno no vamos ya ni a hablar de lo que manda, porque es algo impresionante y yo tampoco le veo fin. Buen fin, vamos. Ahora, ¿a dónde puede llevar esto al mundo? ¿Dónde ha empezado ya a llevarlo? Pues como mínimo, a una recesión todavía mayor que la del 2008. No lo digo yo, lo claro, dicen los analistas americanos. sí, es así. Y con los datos en la mano vamos por ese camino. Yo tengo la sensación de que, bueno, pues en estos casos una recesión que parece inevitable, lo que haces es generar algún tipo de contexto, algún tipo de narrativa que vaya acompañada, en este caso, con un hecho real, como es el ataque a Irán, y así poder justificar luego los libros de historia que esta fue la crisis de la guerra de Irán, ¿no? Cuando es una crisis que lleva gestándose desde hace mucho tiempo. Efectivamente. Es verdad que desde 2008 se han evitado toda la crisis a golpe de banca central, a golpe de intervención pública pura y dura, pero un shock de oferta no es solucionable desde ese punto de vista. Ya puedes imprimir todos los dólares del mundo, ya puedes imprimir todos los euros del mundo, que si el petróleo no sale del estrecho de Hormuz, que si los fertilizantes no salen del estrecho de Hormuz, pues no va a haber petróleo. Tú vas a estar nadando en billetes cada vez con menos valor, pero no vas a poder comprar nada, ¿no? Y eso, cuidado. Recomendación personal, no solo para hoy, lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo después del apagón en España. Yo les recomiendo que tengan, simplemente por si en un día hay locura colectiva y empieza todo el mundo a ir al supermercado, pues vayan comprando poco a poco algunas latitas de cosas, tengan, sobre todo si tienen niños en casa, tengan un pequeño hornillo de esos camping gas, que hoy en día pues es muy sencillo conseguir uno de estos portátiles que lo tienes en una pequeña maletita guardado, siempre con medidas de seguridad por el tema del gas, evidentemente, pero tengan ahí una pequeña reserva, porque no me extrañaría que se produjera de repente un despertar de estos, todos los informativos diciendo que prácticamente viene el fin del mundo, aunque luego no venga, y provocando el terror y provocando que las despensas y que los estantes de los supermercados se vacíen. Entonces, bueno, yo les recomiendo que, así como medida general, no solo para ahora, sino para el resto de sus vidas, que tengan siempre en la despensa algo de alimento no perecedero. Y mírenle la fecha de caducidad, que no sean el primero que se comen las albóndigas que llevaban caducadas ya varios años, ¿no? ¿Usted tiene camping gas ahí? No. Usted lo que tendrá será barbacoa directamente, ¿no? Para hacer leña y tal, ¿no? ¿O no? No, ¿No? pero realmente me lo estoy pensando. Hombre, ahí teniendo un patio importante y tal, me consta que usted tiene los Sí. ciervos al lado, lo que no sé si le dejarían ahí poner la Sí, lo barbacoa. que pasa es que tampoco me voy a poner a cazar ciervos aquí porque me mata mi mujer. O sea, quiero decir, con La gente no lo con la sabe, pero usted con un relación- arco desde la cocina podría darle al ciervo que pasa. Perfectamente. No, perfectamente. Sí, con sí. un arco y con menos que un arco, hasta con un tirachinas. Lo que pasa Se es que le les da de comer, acercan- les da de comer usted, ¿no? Exactamente, y bueno, mi mujer, si les pasa algo a los ciervos, esto puede ser causa de divorcio, vamos, o sea, Que ni luego se me también le digo, don ocurriría. César, que una cosa es matar el ciervo y luego despellejarlo, que vamos, hay que saber, hay que saber. No, Esto es pero- como lo de cortar jamón, hay que saber, Sí, pero el hambre aguza el ingenio, y en una situación de esas, a saber, lo que pasa, eso podría Tenga acabar en un cuidado, divorcio. si dispara a ver unos cuernos o lo que sea, a ver si va a ser un vecino. Asegúrese de que es un animal en todo caso. No, el vecino es muy pequeño, o sea, se le distingue incluso de los ciervos más jovencitos. Con mucho ánimo. La mirada arriba, y el que crea en Dios, que rece. Ese es el resumen y con lo que termino en el día de hoy, don César. Sin ningún género de dudas, yo creo que no se puede acabar con mejor resumen. Como siempre, insuperable, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Muchas gracias, don César. Un abrazo, hasta mañana.